tutorial de hoy es... Hola mis talleristas, les cuento que el reto de esta semana a mí me emocionó mucho, me encantó, porque es una iniciativa que está a nivel mundial, donde te invitan a hacer el arco iris con el hashtag Vamos a estar bien, que es como una voz de aliento para entender que esto también va a pasar y la situación va a mejorar. Y entonces nos animamos mucho porque Yuria Prospero hizo su video la vez pasada, el reto pasado, y lo hizo sobre esta situación también. Ella hizo su arco iris, hizo un corazón con un poco de telitas muy lindo. Nos encantó esta iniciativa, así que decidimos hacernos un nuevo reto donde cada una hiciera su propio arco iris con diferentes versiones, diferentes materiales. Así que yo los invito a que ustedes pasen por sus canales para que puedan ver las versiones del arco iris de cada una de ellas también, y que también se animen y puedan ustedes hacer sus propias creaciones y también compartirlo con nuestro hashtag Reto Entre Amigas. Les cuento, este es mi proyecto, es de telas, de retacitos. Yo sé que todas las mamás en algún momento guardamos pedacitos de tela para alguna cosa, así que es el momento de sacarlos, es el momento de poner manos a la obra. Lo pueden hacer con los niños, lo pueden hacer entre toda la familia, hacer un retacito o una telita así hermosa. Yo lo hice pensando en colgarlo en la ventana de mi casa o en la puerta, para que la gente que pase vea esto y diga, sí, la cosa puede mejorar, vamos a estar bien, esto no es para toda la vida. Así que los invito a que nos coloquemos rápidamente manos a la obra. Bueno, y para este proyecto lo que tengo es cantidad de retacitos que llevo recogiendo durante mucho tiempo, porque antes trabajaba en patchwork y ahorita de pronto, por lo que estoy haciendo tantos tapabocas, tengo muchos retazos. Entonces decidí recortarlos de unos 7 centímetros de ancho. Eso sí, les voy a contar que hice cantidad de cosas que luego dije hubiera hecho mejor así. Entonces voy a darle las ideas de cómo lo hice y cómo también pueden ustedes mejorar el proyecto o las cosas que se hacen. Yo saqué aquí entonces unas tiras de 7 centímetros de ancho y los recorté ya de diferentes tamaños, porque tenía retacitos muy pequeños, pero también tenían otros retazos más grandes, así que algunos me daban muy chiquiticos y otros me daban más grandes. Pero ustedes pueden hacer otra cosa que más adelante les voy a estar contando. Entonces lo que voy a separar es los retacitos por el color que predomina. Entonces voy a separar los amarillos, voy a separar los naranjas, los rojos, los azules, los verdes y los morados. Una vez tengo ya recortados los retacitos, lo que voy a hacer es comenzar a empatarlos unos con otros. Entonces vamos a colocarlos revés con revés y entonces voy a empezar a coser. Vamos a tener en cuenta una cosa. Yo lo primero que hice fue coserlo. Yo misma empecé a coser de forma diagonal. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a coser de forma que me quedara un poquitico más centradita la costura, para que a medida que yo fuera añadiendo cada trapito se me fuera volviendo como un arco en la tira que estoy cosiendo. Entonces para la tira más exterior cosí con una inclinación pequeña de más o menos unos 3 milímetros. Luego la siguiente tira lo cosí con una inclinación más grande de unos 6 milímetros y así sucesivamente. Pero después caí en cuenta que podía recortar los trapitos desde un principio ya con el tamaño que yo necesito, así que les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Entonces voy a sacar los moldes de lo que quiero coser, de los trapitos, y tengo aquí 6 rectángulos de 9 centímetros por 7 centímetros y todos van a estar recortados del mismo tamaño. Ahora lo que voy a hacer sucesivamente con cada uno de ellos es que voy a doblar la cartulina, voy a cortar 3 milímetros aproximadamente
entradito, entonces voy a cortarlo en diagonal, que me quede abajo más angosto y arriba más ancho, y así sucesivamente voy a ir doblando cada uno de los cuadritos de cartulina, y al siguiente le voy a cortar un poco más y así, debo irlos midiendo con el anterior que se cortó para poder darme cuenta que sí estoy entrando lo que necesito, de manera que así yo ya tengo todas las medidas que necesito de cada cartulina y puedo recortar los trapitos de acuerdo al tamaño que necesito. Ahora, tengo en cuenta entonces el más grande. En mi caso, yo comencé mi arcoíris con el color azul, entonces el primer cartón, que es el más grande, todos los trapitos azules los voy a cortar con ese cartoncito que es más grande, y así sucesivamente voy a ir cortando los trapitos de un solo color de acuerdo al tamaño que sigue. Entonces yo tuve el azul, luego el verde, luego el amarillo, luego el naranja, luego el rojo y luego el violeta. Y entonces así los fui acomodando según el tamaño. De manera que cuando tú termines de coser, entonces cada tira te va a quedar poco a poco, te va a ir quedando más inclinado o con la curva más pronunciada, porque los trapitos ya los tenías cortados del tamaño que se necesitan para poder coserlos bien. Ok, y entonces después de que ya tienes todo recortado, vamos a empezar a empatar, como les dije hace un momento, y cada vez que tú terminas van a ir quedándote las tiras más o menos así. Recomendación, como les digo, yo hice todo al revés, entonces empecé por la azul, que era la más grande, la exterior, y luego fui cosiendo, pero comiencen por la más pequeña, por la de color violeta. ¿Por qué? Porque entonces tú vas a empezar del color violeta y vas a dar el tamaño que tú quieres a la primera, y luego entonces así ya sabes cuánto vas a aumentar para las siguientes. Una vez tengo todas mis tiras ya listas, lo que voy a hacer es comenzar a empatar una tira con la otra. Entonces tengo aquí la violeta, que es la más pequeña, de la parte interior, y lo que voy a hacer es doblar a la mitad la tira, y donde doblé la mitad voy a cortar con la tijera y hacer un piquito. Lo mismo lo voy a hacer con la parte de la tira roja. En la parte de la mitad voy a cortar un pequeño pique o un cortecito chiquito, para desde allí empezar a coser hacia un lado y luego coseré hacia el otro. Esto me garantiza que las tiras me queden equilibradas, que no me falte de un lado o del otro. Lo otro que voy a hacer es que debo revisar al doblarlas, coloco la otra encima y debo revisar que tengan el mismo tamaño. Si no tienen el mismo tamaño, entonces voy a terminar de colocarle los trapitos que pueden hacerle falta. Después de haber cosido las dos tiras, entonces planché un poquito, pasé el calor para aplanar, para que me vaya organizando la tirita, yo poder ver cómo va quedando y revisando qué sobra, qué falta, que se vaya viendo ya más planito, y así sucesivamente vamos a ir añadiendo cada tira. Vamos a pasar el calor y agregamos y así, y vamos a ir viendo cómo va quedando el efecto de nuestros trapitos ya cosidos. Recuerda entonces que lo importante aquí es que siempre dividas a la mitad y marques con un piquete la parte de la mitad para que puedas empatar las tiras y así te quede siempre equilibrado cuando tú cosas, que no te quede más la tira de un lado que del otro. Bien, quiero contarles que cuando terminé, la tira más pequeña, la morada, me midió o quedó de una medida de 75 centímetros. Y la medida más grande quedó de una medida de 1,60. Así que tengo aquí un lienzo también. Retomé varios pedacitos de lienzo que tenía, los uní para que me quedara más grande, y entonces voy a colocar allí mi arcoíris. Mi arcoíris, obviamente, entonces ustedes van a tomar la medida de qué tamaño les queda su arcoíris y van a cortar la parte del fondo que quede un poco más grande, por lo menos unos 10 centímetros más grande que el arcoíris que ustedes están haciendo. Así que la parte de atrás, la base o el lienzo, va a medir 70 centímetros de alto por 1,30
de ancho. Esa es la medida que tengo básica. Entonces estoy doblándola aquí a la mitad, voy a marcar con un alfiler cuál es la mitad de mi tela. Luego la voy a volver a extender, voy a doblar el arco iris para empatarlo en el lugar justo donde coloqué el alfiler. Así equilibro que me quede también pegado en toda la mitad. Y de ahí hacia los lados, entonces voy a empezar a ir colocándole alfileres. Si ustedes quieren pueden ir basteándolo, pero voy a ir colocándolo que quede bien pegadito a la tela para empezar a hacer el resto del proceso. Obviamente, como este es un proceso tan largo, yo me demoré aproximadamente unos 3 días haciendo este proyecto, haciéndolo por raticos, entonces por eso acelero muchas partes. Si ustedes quieren pueden ir pausando, tomando medidas, ir mirando para que puedan hacerlo, pero yo lo hago muy largo porque si no, lo hago acelerado porque si no se demoraría mucho este video. Tengo yo basteado entonces todo mi arco iris. Quedaba el tema de cómo voy a hacer los bordes, que quede bien definido. Entonces una de las opciones es que puedas ir doblando la telita hacia adentro y lo pegas con puntada escondida para que no se vea el borde feo. O la otra es ir colocando, como hice yo, sesgo. Entonces tengo un sesgo de un color que me gustó. Y lo pegué en todo alrededor de nuestro arco iris. Entonces ya para pegar el sesgo al arco iris lo que hice fue bastearlo, y luego ya obviamente entonces lo pasé con la máquina. Si ustedes quieren pasarlo a mano, quiero que entiendan una cosa: este es un proyecto que es muy hermoso, que ustedes pueden hacerlo con sus hijos, obviamente los que estén grandecitos que puedan coger aguja, entonces puedes con tus hijos ponerlos a coser los retacitos, todo se puede hacer a mano, con paciencia se puede hacer a mano. Entonces es un proyecto para hacer como en familia y irlo haciendo con calma porque va a quedar muy muy hermoso. Y también es ir mirando qué recursos tienes. Si no tienes sesgo, entonces como te decía, lo puedes hacer con puntada escondida, doblando la telita para que quede bien. Entonces queda ya instalado mi arco iris sobre la base de tela que tengo. Ya lo pasé entonces también con la máquina o a mano, como ustedes quieran, y vamos a hacer las nubes, la parte de abajo. Entonces para eso corté unos retacitos de tela, 5 de alto por 48 de ancho, 2 rectángulos, los cuales voy a dividir a la mitad. Voy a sacar 4 pedazos de tela de ese tamaño, 4 rectángulos, los voy a doblar a la mitad para dibujar la nube. Entonces simplemente voy a hacer 3 moritas, o sea 3 curvas, las recorto y me queda hecha mi nube. ¿Por qué voy a recortar 4? Porque las nubes van a quedar como un bolsillo, entonces por eso voy a recortar las 4. Y lo otro es que voy a colocarle sesgo alrededor para terminar mi nube, solamente en la parte de arriba, no en la parte de abajo. Listo, una vez tengo las nubes con el sesgo alrededor, las voy a pegar a mi proyecto con unos alfileres. Antes de continuar, voy a colocarle guata por la parte de atrás, que es ¿cómo se llama? Como fieltro que se coloca para acolchar las cobijas. Entonces la voy a colocar en la parte de atrás de mi proyecto, lo voy a firmar con los alfileres y voy a recortar el excedente. Obviamente tenemos que comprar la misma cantidad que tenemos en la base de nuestro proyecto. Y claro, una vez empecemos a coser todo el resto de cosas, pues la guata va a quedar adherida también a la tela que estamos trabajando. Y bueno, las nubes las coloqué también encima, las aseguré con una parte de alfiler. Quiero tener en cuenta una cosa, y es que yo las
las nubes las voy a pegar con unas líneas verticales porque quiero hacerlas como si fueran unos bolsillos. ¿Para qué? Porque ustedes pueden, entre su familia, pueden estar escribiéndose cartas de aliento, pueden estar guardando allí como las cosas que han estado pasando bonitas en este tiempo de aislamiento. Así que se me ocurrió que quedaría mejor como un bolsillo, no tanto como el aplique pegado. También pueden colocar los muñecos de los niños, no sé, para algo servirá este bolsillo. Me cuentan ustedes en los comentarios qué podrían ustedes estar haciendo con el bolsillo. Ya lo que nos queda faltando es comenzar a rematar el borde. Yo les cuento pues cómo lo hice, pero ustedes lo pueden hacer de otras formas. Entonces yo decidí colocarle sesgo. Al principio pensé que lo iba a pegar como doblado para que quedara bien alrededor, entonces por eso pegué de un lado, como se pega siempre el sesgo, de un lado y luego se dobla para el otro lado, pero luego pensé que quedaba muy delgado y no me gustó, así que lo dejé así y luego por la parte de atrás decidí colocar entonces una cinta para que ya me quedara abierto. ¿Qué pueden hacer ustedes? Pueden colocar el sesgo abierto de una vez encima del borde de nuestro proyecto, o simplemente ustedes pueden doblar el borde hacia atrás y pasarle puntada para que quede ya rematado. Entonces lo cosí todo alrededor con la cinta también por detrás para que quedara ya mi sesgo abierto. Ahí tenemos las nubes y simplemente coloqué las líneas hacia arriba para hacer los bolsillos de las nubes. Ya en este proceso lo que voy a hacer es marcar las nubes. Yo quise en una colocar Jeremías 29:11, que es una palabra que me parece hermosa, muy apropiada para este tiempo. Y en el otro lado entonces coloqué vamos a estar bien, que es el hashtag del cual nos estamos basando en este video. Así que si tú lo estás haciendo, puedes escoger la frase que quieras. Sería muy interesante que coloques vamos a estar bien para que lo puedas también colocar con el hashtag y publicar en tus redes sociales para que otros vean que estamos haciendo esta iniciativa y que puedas colocar la frase que tú quieras. Yo coloqué en Jeremías 29:11, tú puedes colocar tu nombre, los nombres de tus hijos, de tu familia o alguna otra frase positiva. Y claro, yo utilicé un marcador de tinta indeleble, de punta fina, y entonces lo que hice fue pues escribir y poco a poco ir marcando la letra que se fuera viendo un poco más gruesa. Esto sí sale con las lavadas, pero no sale la primera lavada, dura un poquito, así que lo puedes hacer con el marcador, lo puedes hacer con pintura para tela y un pincel. Lo puedes hacer, mandar a estampar o algo así. Bueno, lo importante es buscar las opciones. Bien, y ya finalizando entonces nuestro proyecto, lo único que nos queda pendiente por hacer es colocar unas tiritas en la parte de arriba, las cuales las hice del mismo sesgo. Uní un pedacito de sesgo con otro, pasé doble costura y entonces los corté de 10 centímetros para colocarlo en la parte de arriba de nuestro tapiz y que por ahí pase la varilla donde va a estar colgado. Y también, como en esta esquina a mí me quedaron muy feas, porque lo que les dije, iba a pegar de una forma y luego cambié, entonces por eso decidí también colocarle un botón a cada una de estas tiritas de acá. Bueno, y vamos a armarnos entonces de paciencia, nos vamos a juntar en la familia, vamos a empezar a recortar los retacitos, a coserlos, a compartir unos con otros y a trabajar este proyecto que es hermosísimo y que queda con una voz de aliento para todos. Espero que te guste mucho, espero que te haya gustado este tutorial, que te quede hermoso, que puedas compartir las fotos de tus proyectos en nuestras redes sociales, que puedas también etiquetarnos con el hashtag vamos a estar bien, y también y sobre todo que puedas ver los videos de mis amigas para ver también las ideas de ellas, saber cuál te gusta más y cuál puedes hacer. Espero que nos continúes viendo en los siguientes retos y en mi próximo tutorial.